El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. En nuestra vida de fe, todos enfrentamos momentos en los que parece que Dios no responde. Oramos con fervor, buscamos dirección, pedimos consuelo, pero el cielo permanece callado. Este silencio puede ser desconcertante, incluso doloroso. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no habla? Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que Dios nunca nos abandona. Como dice el profeta Isaías, ¿puede una madre olvidar al hijo de su vientre? Aunque ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Isaías 49:15. El silencio de Dios no significa que nos haya dejado. Más bien, es un tiempo intencional en el que Él está obrando en nosotros, moldeándonos para un propósito mayor. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de José, un joven que enfrentó un silencio divino prolongado. Génesis 37:150. José era el hijo favorito de Jacob, pero sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo a Egipto. A los 17 años, José pasó de ser un joven soñador a un esclavo en una tierra extranjera. Más tarde fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y arrojado a una prisión donde languideció durante años. En esos momentos oscuros, José pudo haber sentido que Dios lo había abandonado. ¿Dónde estaba el Dios que le había dado sueños de grandeza? ¿Por qué no intervenía para liberarlo de su sufrimiento? Sin embargo, cada etapa de su vida, la traición, la esclavitud, la prisión, fue una preparación para un propósito mayor que José no podía ver en ese momento. Dios lo estaba formando para que se convirtiera en el segundo hombre más poderoso de Egipto, un instrumento para salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Al final, José reconoció la mano de Dios en cada detalle de su vida, declarando a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para preservar la vida de muchos». Génesis 50:20. El silencio de Dios en la vida de José no fue un signo de abandono, sino un tiempo de preparación para un destino que glorificaría a Dios y bendeciría a otros. Jesús mismo experimentó el silencio de Dios en uno de los momentos más oscuros de su vida terrenal, mientras colgaba en la cruz cargando el pecado del mundo. Clamó con angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. En ese instante, Jesús, quien había vivido en perfecta comunión con el Padre, sintió el peso del silencio divino. Pero este silencio no era un abandono real. Era parte del plan redentor de Dios. El Padre no había apartado su amor de Jesús. Más bien permitió ese momento de separación
para que Jesús cumpliera su misión morir por nuestros pecados y abrir el camino a la reconciliación con Dios. 3 días después, el silencio de la tumba fue roto por la resurrección, demostrando que el silencio de Dios siempre precede una obra poderosa. Lo que parecía un final en la cruz fue sólo el preludio de la victoria más grande de la historia. El silencio de Dios también nos enseña a confiar más profundamente en Él. En el Evangelio de Juan vemos un ejemplo conmovedor con la muerte de Lázaro. Juan 11:1-44. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Juan 11:3. Ellas esperaban que Jesús acudiera de inmediato, pero él esperó 2 días más antes de ir a Betania. Para cuando llegó Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Marta y María, llenas de dolor, le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. El silencio de Jesús parecía una ausencia cruel, pero él tenía un propósito mayor. Respondió: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Entonces Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba, demostrando que su aparente demora no era negligencia, sino una preparación para un milagro que fortalecería la fe de muchos y glorificaría a Dios. En nuestra vida moderna, el silencio de Dios puede manifestarse en muchas formas: una oración sin respuesta, una temporada de espera prolongada o un período de confusión espiritual. Tal vez estás esperando una dirección clara para una decisión importante, o quizás enfrentas un dolor profundo, una pérdida, una enfermedad o una relación rota, y sientes que Dios está distante. En esos momentos es fácil caer en la desesperación o dudar de su amor. Pero el silencio de Dios es un tiempo de formación. Él nos está enseñando a depender de Él más allá de lo que podemos ver o entender. Como dice el apóstol Pablo, andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. El silencio nos invita a buscar a Dios más profundamente, a escuchar su voz en la quietud y a crecer en paciencia y confianza. Aplicando esto a nuestra vida diaria, el silencio de Dios nos desafía a mantener nuestra fe, incluso cuando no recibimos respuestas inmediatas. En lugar de llenar el silencio con ansiedad, podemos usarlo como una oportunidad para meditar en la palabra de Dios, para adorar en medio de la incertidumbre y para recordar sus promesas. Por ejemplo, cuando enfrentas una espera prolongada, como un trabajo que no llega, o una sanidad que parece demorarse, puedes elegir confiar en que Dios está obrando detrás de escena, preparando algo que aún no puedes ver. En esos momentos, recuerda las palabras de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3,
17:18. El silencio de Dios no es un vacío. Es un espacio sagrado donde Él está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que viene. Reflexiona. ¿Cómo estás respondiendo al silencio de Dios en tu vida? ¿Estás permitiendo que fortalezca tu fe? ¿O estás dejando que la duda te robe la paz? Toma un momento para recordar las veces en que Dios ha obrado en tu vida después de un tiempo de espera. Escribe esas experiencias y medita en cómo Él te preparó a través de su silencio. Que este tiempo de aparente quietud te acerque más a Él, confiando en que su silencio es un acto de amor diseñando un futuro que glorificará su nombre y bendecirá tu vida. El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. Uno de los frutos más preciosos que este silencio produce en nosotros es la paciencia, una virtud esencial para la vida cristiana. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente, es una espera activa llena de fe que confía en los tiempos perfectos de Dios. La Biblia nos exhorta: esperad en el Señor. Sed de buen ánimo, y Él fortalecerá vuestro corazón. Esperad pues en el Señor. Salmos 27:14. En los momentos de silencio divino, Dios nos invita a cultivar esta paciencia, aprendiendo a confiar en Él. Incluso cuando no entendemos sus planes o sus tiempos, un ejemplo poderoso de paciencia en el silencio de Dios es la vida de Abraham, a quien Dios prometió un hijo que sería el inicio de una gran nación. Génesis 12:2-3. Abraham y Sara, su esposa, esperaron esta promesa durante décadas. Cuando Abraham recibió la promesa, tenía 75 años y Sara era estéril. Génesis 12:4. Pasaron años y el silencio de Dios parecía ensordecedor. A los 86 años, Abraham, cansado de esperar, tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara, llamado Ismael. Génesis 16, 15-16. Este acto reflejó su impaciencia y falta de confianza en el tiempo de Dios. Sin embargo, Dios no se olvidó de su promesa. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció nuevamente y le dijo: Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Génesis 17:19. Finalmente, a los 100 años, Abraham vio el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de Isaac. Génesis 21:5. Durante esos largos años de silencio, Dios estaba probando y formando la fe de Abraham. El apóstol Pablo reflexiona sobre esta espera diciendo: no habiendo esperanza, creyó con esperanza, y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
Romanos 4, 18 y 20. La paciencia de Abraham, aunque imperfecta, fue moldeada por el silencio de Dios, preparando su corazón para recibir la bendición en el momento perfecto. Otro ejemplo conmovedor es el de Ana, la madre de Samuel. Primera de Samuel 1:20. Ana sufría profundamente porque no podía tener hijos, y su dolor se intensificaba por las burlas de Penina, la otra esposa de su marido. Elcana año tras año. Ana oraba en el templo, derramando su corazón ante Dios, pero parecía que Dios no respondía. En medio de su angustia, Ana clamó: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. El silencio de Dios en la vida de Ana no era indiferencia. Era un tiempo para que su fe y devoción crecieran. Finalmente, Dios respondió a su oración, y Ana dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. El silencio de Dios preparó a Ana para un propósito mayor: dedicar a su hijo al servicio de Dios, impactando la historia de su pueblo. Su paciencia en la espera fue recompensada con una bendición que trascendió sus expectativas personales. El silencio de Dios también nos enseña a alinear nuestro tiempo con el suyo. En nuestra cultura moderna estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Pero los tiempos de Dios no siempre se alinean con nuestras expectativas. Como dice el profeta Isaías: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dice el Señor». Isaías 55:8. Cuando Dios guarda silencio, nos está invitando a soltar nuestro deseo de control y a confiar en su soberanía. Este proceso puede ser doloroso, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles, una enfermedad prolongada, un sueño no cumplido o una temporada de soledad. Sin embargo, el silencio de Dios es un aula donde aprendemos a esperar con esperanza. El apóstol Santiago nos anima: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Santiago 1:2-3. La paciencia que desarrollamos en el silencio nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con un corazón humilde y agradecido. La paciencia en el silencio también nos lleva a una intimidad más profunda con Dios. Cuando no recibimos respuestas inmediatas, somos desafiados a buscarlo más allá de nuestras peticiones. En esos momentos podemos descubrir que Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, sino que quiere darnos más de sí mismo. Por ejemplo, el rey David, un hombre que enfrentó muchos silencios de Dios durante su vida, escribió: «Espero al Señor,
mi alma espera, y en su palabra tengo mi esperanza. Salmos 135. David aprendió a encontrar consuelo en la presencia de Dios, incluso cuando las respuestas no llegaban. Sus salmos están llenos de clamores, pero también de alabanzas que reflejan una fe fortalecida por la espera. En el silencio, David no solo esperó las bendiciones de Dios, esperó en Dios mismo, encontrando gozo en su relación con Él. En nuestra vida diaria, cultivar la paciencia en el silencio de Dios puede transformar nuestra perspectiva. Si estás esperando una respuesta a una oración, tal vez un trabajo, una sanidad o la restauración de una relación, usa este tiempo para fortalecer tu fe. Dedica momentos diarios a meditar en las promesas de Dios como la de Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Lleva un diario de oración donde anotes tus peticiones y las formas en que Dios te está sosteniendo mientras esperas. Además, busca oportunidades para crecer en paciencia, sirviendo a otros, ayudar a un amigo en necesidad o participar en tu comunidad. Puede recordarte que los tiempos de espera no son tiempos desperdiciados, sino tiempos para crecer en amor y servicio. Finalmente recuerda que la paciencia no es pasividad, es una espera activa. Sigue orando, sigue buscando a Dios y sigue confiando en que Él está obrando, incluso cuando no lo ves. ¿Cómo puedes cultivar la paciencia en el silencio de Dios? ¿Qué promesas de la Escritura puedes aferrarte mientras esperas? Piensa en una situación en tu vida donde estés enfrentando el silencio de Dios. Escribe 3 formas en que puedes usar este tiempo para crecer espiritualmente. Tal vez dedicar más tiempo a la oración, estudiar la palabra o ayudar a alguien más. Que el silencio de Dios sea un recordatorio de su amor soberano, un tiempo para aprender a esperar con fe, sabiendo que sus planes para ti son siempre para bien, preparándote para un futuro que glorifique su nombre. El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. A menudo asociamos la voz de Dios con palabras audibles o respuestas claras, pero en su silencio Él también habla. El silencio de Dios es una invitación a aquietar nuestro corazón, a dejar de lado las distracciones y a aprender a escuchar su voz de una manera más profunda. En un mundo lleno de ruido, redes sociales, preocupaciones diarias, opiniones constantes, el silencio de Dios nos desafía a buscarlo en la quietud, donde su presencia se hace más tangible. Como dice el profeta Elías, después de un torbellino, un terremoto y un fuego:
Dios no estaba en esos eventos ruidosos, sino en un susurro suave. Pino Reyes 19:12. Es en ese susurro donde a menudo encontramos su dirección. Imagina a una joven llamada Sofía, una madre soltera que vive en una ciudad bulliciosa. Sofía había estado orando durante meses por una solución a sus problemas financieros. Su pequeño negocio de artesanías apenas generaba lo suficiente para cubrir sus necesidades y las de su hijo pequeño. Cada noche, después de acostar a su hijo, se arrodillaba y pedía a Dios una señal clara, un cliente importante, un préstamo o un milagro que aliviara su carga. Pero las semanas pasaban y no llegaba ninguna respuesta. El silencio de Dios la frustraba y a veces se sentía abandonada. Una noche, agotada por las lágrimas, decidió simplemente sentarse en silencio sin pedir nada, solo para estar en la presencia de Dios. Cerró los ojos, respiró profundamente y susurró: Señor, no entiendo tu silencio, pero quiero escucharte. Habla a mi corazón. En ese momento de quietud, una paz inexplicable llenó su alma. No escuchó una voz audible, pero una idea clara vino a su mente: contactar a una antigua amiga que trabajaba en una tienda local para vender sus artesanías. Al día siguiente, Sofía llamó a su amiga, quien entusiasmada aceptó ayudarla. En pocas semanas, las ventas de Sofía comenzaron a aumentar y su negocio despegó. El silencio de Dios no había sido un vacío. Fue un espacio donde Él la llevó a escuchar su dirección de una manera nueva. Como dice la Escritura: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 40:10. En la quietud, Sofía descubrió que Dios siempre había estado presente, guiándola a través de su susurro. Elías el profeta también aprendió a escuchar a Dios en el silencio. Pino Reyes 19:9-18. Después de su enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías huyó al desierto temiendo por su vida. Se sentía solo y derrotado, y le dijo a Dios: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Pino Reyes 19:4. En ese momento de desesperación, Dios no le respondió con un discurso grandioso. En cambio, lo llevó a una cueva en el monte Horeb y le mostró que su voz no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. En ese susurro, Dios le dio nuevas instrucciones: ungir a nuevos líderes y continuar su misión. El silencio de Dios, seguido por su susurro, renovó la fe de Elías y le dio claridad para seguir adelante. Este relato nos enseña que el silencio de Dios
no es un fin, sino un medio para que aprendamos a sintonizar nuestro corazón con su voz, una voz que a menudo habla en la calma. Escuchar a Dios en el silencio requiere intención y práctica. En nuestra vida diaria estamos rodeados de distracciones que ahogan la voz de Dios. El teléfono que no deja de sonar, las preocupaciones que llenan nuestra mente, o el ritmo acelerado de nuestras responsabilidades. Para escuchar a Dios, debemos crear espacios de quietud. Jesús mismo modeló esto al retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Él entendía que la comunión con el Padre a menudo requiere silencio. Una forma práctica de hacerlo es reservar un tiempo cada día, tal vez temprano en la mañana o antes de dormir, para estar a solas con Dios. Apaga tu teléfono. Encuentra un lugar tranquilo y simplemente quédate en su presencia. No te apresures a hablar. Deja que tu corazón se aquiete. Puedes empezar con una oración sencilla. Señor, ayúdame a escuchar tu voz hoy. Luego, medita en un pasaje de la Escritura como las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Mientras lees, presta atención a los pensamientos o impresiones que vienen a tu mente. A veces Dios habla a través de una idea repentina, un versículo que resalta o una paz que llena tu corazón. El silencio de Dios también nos enseña a discernir su voz de las nuestras. A menudo confundimos nuestros deseos o temores con la voz de Dios. En el silencio aprendemos a distinguir su susurro de nuestras emociones. Por ejemplo, si estás enfrentando una decisión importante como un cambio de trabajo o una reconciliación familiar, el silencio de Dios puede ser una oportunidad para buscar su dirección con claridad. Lleva un diario donde anotes lo que sientes que Dios te está mostrando en esos momentos de quietud. Con el tiempo notarás patrones en cómo Él te habla, tal vez a través de la Escritura, de un consejo sabio de un amigo o de una paz que confirma tu decisión. El apóstol Pablo nos recuerda: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz es a menudo la señal de que has escuchado la voz de Dios en el silencio. Escuchar a Dios en el silencio no siempre significa recibir respuestas inmediatas. A veces el propósito de Dios es simplemente que descansemos en su presencia, confiando en que Él hablará en el momento adecuado. Como dice el profeta Habacuc: el Señor está en su santo templo, calle toda la tierra delante de Él. Habacuc 2:20. En el silencio encontramos no solo dirección, sino también consuelo,
fortaleza y una conexión más profunda con nuestro Creador. Reflexiona. ¿Estás dispuesto a crear espacio para escuchar a Dios en el silencio? ¿Qué distracciones necesitas dejar de lado para estar más atento a su voz? Que este tiempo de quietud te ayude a sintonizar tu corazón con el susurro de Dios, sabiendo que Él está obrando en ti, preparándote para lo que viene. El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. En medio del dolor, el silencio de Dios puede parecer una carga insoportable, una prueba que nos lleva al borde de la desesperación. Pero incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente, obrando en formas que no siempre podemos comprender. Mi nombre es Job, y mi historia es un testimonio de cómo el silencio de Dios en el sufrimiento puede ser un preludio a su revelación más profunda. Mi vida, que una vez estuvo llena de bendiciones, se convirtió en un campo de pruebas, donde enfrenté el silencio de Dios solo para descubrir que Él nunca me había abandonado. Yo era un hombre próspero en la tierra de Uz, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Tenía 7 hijos y 3 hijas, rebaños innumerables, y una vida llena de alegría. Pero en un solo día todo cambió. Mensajeros llegaron uno tras otro con noticias devastadoras. Mis bueyes y asnos fueron robados, mis ovejas consumidas por el fuego del cielo, mis camellos capturados por los caldeos. Y lo peor de todo, un viento fuerte derribó la casa donde mis hijos celebraban matándolos a todos. Job 1:13-19. Apenas podía procesar estas pérdidas cuando mi cuerpo fue cubierto de llagas desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Job 2:7. Me senté en cenizas rascándome con un pedazo de tiesto, mientras mi esposa en su dolor me dijo: «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Pero yo respondí: recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Job 2:10. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el silencio de Dios comenzó a pesarme más que mis pérdidas. Clamé a Dios con todas mis fuerzas. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Job 13:24. Mis amigos vinieron a consolarme, pero sus palabras se convirtieron en acusaciones. Dijeron que mi sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto, que Dios me estaba castigando. Justamente si tan solo pudiera encontrar a Dios, presentaría mi caso ante Él. Exclamé. Job 23:3. Pero Dios permanecía en silencio. Cada día era una lucha para mantener mi fe. Me sentía como un hombre atrapado en la oscuridad, sin respuestas, sin alivio,
solo con preguntas que resonaban en mi alma. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? En mi dolor llegué a decir, mejor sería que no hubiera nacido. Job 3:11. Sin embargo, incluso en mi desesperación, me aferré a una verdad. Sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Aunque no podía verlo, creía que Dios aún estaba allí, incluso en su silencio. Entonces, después de un tiempo que pareció eterno, Dios rompió su silencio. No me respondió con palabras suaves, ni con explicaciones detalladas sobre mi sufrimiento. En cambio, habló desde un torbellino, confrontándome con su majestad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. Job 38:4. Dios me llevó a un recorrido por su creación. Las estrellas, los océanos, las criaturas salvajes, mostrándome su poder y sabiduría infinitos. En ese momento comprendí mi pequeñez ante su grandeza. Me humillé y dije, he hablado lo que no entendía, cosas demasiado grandes para mí que no comprendía. Job 42:3. El silencio de Dios había sido una preparación para este encuentro. No me dio todas las respuestas que buscaba, pero me dio algo mejor, una visión más profunda de quién es Él. Mi dolor no desapareció mágicamente, pero mi perspectiva cambió. Aprendí que el sufrimiento, aunque incomprensible, tiene un propósito en las manos de Dios, y su silencio me preparó para recibir su restauración. Al final, Dios me bendijo con el doble de lo que había perdido. Nuevos hijos, nuevas riquezas y una vida larga y plena. Job 42:10-16. La historia de Job nos enseña que el silencio de Dios en el dolor no es un signo de abandono, sino un tiempo de preparación para una revelación mayor de su poder y amor. Cuando enfrentamos el sufrimiento, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, o una crisis personal, el silencio de Dios puede hacernos sentir solos. Pero como Job, podemos aprender a confiar en que Dios está presente, incluso cuando no lo sentimos. El apóstol Pedro nos recuerda, después de haber padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primero Pedro 5:10. El silencio de Dios en el dolor nos prepara para ver su gloria de una manera nueva, transformando nuestro sufrimiento en un testimonio de su fidelidad. En nuestra vida diaria podemos aplicar esta lección buscando a Dios en medio del dolor, incluso cuando Él parece callado. Si estás enfrentando una prueba, no te rindas ante la desesperación. En lugar de enfocarte en las preguntas sin respuesta,
enfócate en la presencia de Dios. Dedica tiempo a la adoración, cantando himnos o salmos que te recuerden su soberanía, como lo hizo Job al declarar su fe en su Redentor. Habla con un amigo o líder espiritual que pueda orar contigo y recordarte las promesas de Dios. Y sobre todo, confía en que el silencio de Dios es temporal, pero su amor es eterno. Reflexiona. ¿Qué puedes aprender de tu dolor actual? ¿Cómo puedes usar este tiempo para conocer más a Dios? Que el silencio de Dios en tu sufrimiento sea una oportunidad para crecer en fe, sabiendo que Él está obrando para tu bien, preparándote para una restauración que glorifique su nombre. El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. En los momentos en que Dios parece callado, no estamos solos, el Espíritu Santo. El Consolador prometido por Jesús está con nosotros, obrando en nuestro interior, de maneras que a menudo no percibimos. El silencio de Dios no implica la ausencia de su presencia. Más bien es un tiempo en el que el Espíritu Santo trabaja silenciosamente, guiándonos, consolándonos y transformándonos para alinearnos con los propósitos de Dios. Jesús aseguró a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Juan 14, 16, 17. En el silencio, el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía, nuestro Maestro y nuestro sostén, preparando nuestro corazón para lo que Dios tiene planeado. El Espíritu Santo actúa como un agente de consuelo en los momentos de silencio divino. Cuando enfrentamos pruebas y sentimos que Dios no responde, el Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios y nos llena de paz. El apóstol Pablo escribe: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Romanos 8:16. Este testimonio interno es una certeza silenciosa que nos asegura que pertenecemos a Dios, incluso cuando no escuchamos su voz audible. Por ejemplo, en los días previos a la crucifixión, los discípulos de Jesús enfrentaron un silencio inquietante. Jesús les había advertido de su muerte, pero ellos no podían comprender plenamente lo que estaba por venir. En esa temporada de incertidumbre, Jesús les prometió el Espíritu Santo, diciendo: «Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí». Juan 15:26. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Hechos 2:1-4, llenando a los discípulos de poder y claridad. El silencio que experimentaron durante la pasión de Cristo no fue un abandono. Fue un tiempo en el que el Espíritu Santo
los estaba preparando para recibir el poder que transformaría el mundo. De manera similar, cuando enfrentamos el silencio de Dios, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir lo que Dios tiene reservado. El Espíritu Santo también nos enseña en el silencio. A menudo esperamos que Dios nos hable a través de eventos dramáticos o respuestas inmediatas, pero el Espíritu Santo suele obrar de manera más sutil, iluminando nuestra mente y nuestro corazón para entender las verdades de Dios. Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. En el silencio, el Espíritu Santo nos lleva a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, revelándonos verdades que antes no habíamos captado. Por ejemplo, el apóstol Pablo, después de su conversión, pasó tiempo en Arabia antes de comenzar su ministerio. Gálatas 1:17-18. Este período de retiro, que probablemente incluyó momentos de silencio y reflexión, fue un tiempo en el que el Espíritu Santo lo preparó para su misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Durante ese tiempo, Pablo no recibió una visión espectacular como en el camino a Damasco. Más bien el Espíritu Santo obró en su interior dándole claridad sobre el mensaje de gracia que predicaría. En nuestro propio silencio, el Espíritu Santo nos enseña a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, transformando nuestra manera de pensar y preparándonos para los planes que Él tiene para nosotros. Además, el Espíritu Santo intercede por nosotros en el silencio. Cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu Santo ora en nuestro lugar. Pablo escribe: «El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Romanos 8:26. En los momentos de silencio, cuando nuestras palabras se agotan y solo podemos clamar con lágrimas, el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones al trono de Dios, asegurando que nuestras necesidades sean conocidas. Este ministerio de intercesión nos recuerda que nunca estamos solos, incluso cuando Dios parece callado. El Espíritu Santo es el puente entre nuestro corazón y el corazón de Dios, trabajando incansablemente para alinearnos con su voluntad. Por ejemplo, en los días de espera, entre la ascensión de Jesús y Pentecostés, los discípulos se reunieron en oración. Hechos 1:14. En ese tiempo de silencio no sabían exactamente qué esperar, pero el Espíritu Santo estaba intercediendo por ellos, preparando sus corazones para el derramamiento de poder que cambiaría sus vidas para siempre. En nuestra vida diaria, podemos experimentar la obra del Espíritu Santo en el silencio si estamos atentos a su presencia. Una forma de hacerlo es practicar la oración contemplativa, donde nos enfocamos en estar con Dios,
en lugar de pedir cosas específicas. Siéntate en un lugar tranquilo, respira profundamente y repite una frase sencilla como: Espíritu Santo, guíame. Permite que tu mente se aquiete y presta atención a las impresiones que vienen a tu corazón, tal vez un versículo bíblico, un sentimiento de paz o una dirección clara. Además, el Espíritu Santo a menudo nos habla a través de la comunidad de fe. Comparte tus luchas con un hermano o hermana en Cristo que pueda orar contigo y ayudarte a discernir la voz del Espíritu. Por ejemplo, si estás enfrentando un período de silencio en tu vida espiritual, únete a un grupo de estudio bíblico donde puedas escuchar cómo el Espíritu ha obrado en la vida de otros. Finalmente, confía en que el Espíritu Santo está obrando, incluso cuando no lo sientas. Como dice el profeta Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. El silencio de Dios es un tiempo en el que el Espíritu Santo está trabajando silenciosamente, preparándonos para recibir la plenitud de los planes de Dios. ¿Cómo puedes abrir tu corazón a la obra del Espíritu Santo en el silencio de Dios? ¿Qué pasos puedes tomar para estar más atento a su presencia? Que este tiempo de aparente quietud sea una oportunidad para depender del Espíritu Santo, sabiendo que Él está intercediendo, enseñando y consolándote, preparándote para lo que Dios tiene reservado. El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. Más allá de ser un tiempo de espera o prueba, el silencio de Dios es una escuela espiritual donde aprendemos lecciones profundas que transforman nuestra fe y nuestro carácter. En este silencio, Dios nos invita a crecer en humildad, dependencia, perseverancia y adoración, moldeándonos para que seamos más como Cristo. A través de las Escrituras y las experiencias de los creyentes, podemos identificar varias lecciones clave que el silencio de Dios nos enseña, cada una diseñada para prepararnos para los propósitos eternos de Dios. Lección 1. Humildad ante la soberanía de Dios. El silencio de Dios nos recuerda que no siempre entendemos sus caminos. Cuando Job enfrentó pérdidas devastadoras y clamó por respuestas, Dios finalmente le habló desde un torbellino preguntándole: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. Job, al darse cuenta de su limitada comprensión, respondió: Sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te oculte. Job 42:2. El silencio de Dios enseñó a Job a humillarse ante la soberanía divina, reconociendo que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. En nuestra vida,
el silencio nos desafía a soltar el control y aceptar que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo entendemos. Lección 2. Dependencia total de Dios. En el silencio aprendemos a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Los israelitas, durante su travesía por el desierto, enfrentaron momentos en los que parecían olvidados por Dios. Sin embargo, Dios les proveía maná cada día, enseñándoles a confiar en su provisión diaria. Éxodo 16:4. El silencio de Dios en el desierto fue una lección de dependencia. Ellos no podían almacenar el maná para el futuro, sino que debían confiar en que Dios proveería cada mañana. De manera similar, cuando enfrentamos el silencio de Dios, tal vez en una crisis financiera o emocional, somos llamados a depender de Él día a día, buscando su sustento en la oración y la palabra. Lección 3. Perseverancia en la fe. El silencio de Dios nos enseña a perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La mujer cananeana extranjera que buscó a Jesús para sanar a su hija, poseída, enfrentó un silencio inicial de parte de Jesús. Mateo 15:23. A pesar de su aparente indiferencia y de las palabras duras de los discípulos, ella persistió diciendo: «Señor, socórreme». Mateo 15:25. Su fe perseverante llevó a Jesús a alabarla. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15:28. El silencio inicial de Jesús no fue rechazo, sino una oportunidad para que su fe creciera. En nuestro silencio debemos seguir buscando a Dios con fe inquebrantable, confiando en que Él responderá en su tiempo perfecto. Lección 4. Adoración en medio de la incertidumbre. El silencio de Dios nos invita a adorarlo, no por lo que hace, sino por quién es Habacuc. Enfrentando la inminente invasión de Babilonia, clamó a Dios por justicia, pero recibió una respuesta que no esperaba. Dios usaría a un pueblo impío para castigar a Judá. Habacuc 1:5-6. En medio de esta aparente injusticia y silencio, Habacuc aprendió a adorar. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré. En el Señor me gozaré, en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. El silencio de Dios enseñó a Habacuc a encontrar gozo en la presencia de Dios más allá de las circunstancias. Nosotros también podemos aprender a adorar en el silencio, cantando alabanzas o meditando en los atributos de Dios como su amor, su fidelidad y su poder. Lección 5. Preparación para un propósito mayor. El silencio de Dios. A menudo es un tiempo de preparación para algo más grande. Antes de que Moisés
liderara la liberación de Israel, pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor. Éxodo 2:15-3:1. En ese tiempo de silencio lejos de la grandeza de Egipto, Dios lo estaba preparando para enfrentar al faraón y guiar a su pueblo. El silencio no fue un castigo, sino un entrenamiento para la humildad y la obediencia. En nuestra vida, el silencio de Dios puede ser un tiempo de preparación para una nueva temporada. Tal vez un ministerio, una relación restaurada o una misión que aún no vemos. En nuestra vida diaria, estas lecciones pueden transformar nuestra manera de enfrentar el silencio de Dios. Si estás en una temporada de silencio, elige una de estas lecciones para enfocarte cada semana. Por ejemplo, para practicar la humildad. Escribe una lista de las formas en que Dios ha obrado en tu vida, recordando que sus planes son más grandes que los tuyos. Para crecer en dependencia, dedica un día a ayunar de distracciones, como las redes sociales, y confía en Dios para tus necesidades diarias, para perseverar. Comprométete a orar diariamente por una petición específica, incluso si no ves respuestas inmediatas. Para adorar, crea una lista de reproducción con canciones que exalten a Dios y escúchalas en los momentos de duda. Y para prepararte, pide a Dios que revele cómo este silencio puede estar moldeándote para un propósito mayor. Como dice el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. El silencio de Dios es un tiempo de crecimiento espiritual, preparándonos para los planes que Él ha diseñado. ¿Cuál de estas lecciones resuena más contigo en este momento? ¿Cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria que el silencio de Dios sea una oportunidad para crecer en tu caminar espiritual, sabiendo que cada lección que Él te enseña te está preparando para un futuro que glorifique su nombre? El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. En la oración, el silencio de Dios puede sentirse como un muro infranqueable, pero también puede ser un espacio sagrado donde encontramos su presencia de una manera más profunda. A través de la oración, entramos en un diálogo con Dios. Y aunque a veces no escuchamos su respuesta de inmediato, su silencio nos invita a confiar, a esperar y a aprender a escuchar su voz en el susurro de nuestro corazón. Imagina un diálogo entre un creyente María y Dios, mientras ella enfrenta el silencio en su vida de oración. María se arrodilla en su pequeño cuarto. La luz tenue de una vela ilumina su rostro, lleno de lágrimas. Ha estado orando durante meses por su hermano, quien lucha contra una adicción que ha destrozado a su familia. Señor, ¿dónde estás?, murmura María con la voz quebrada. He orado día tras día, pidiéndote que restaures a mi hermano, que lo liberes de esta prisión, pero no escucho tu voz. ¿Por qué estás tan callado?
siento que estoy hablando sola, que mis palabras se pierden en el vacío. No te importa nuestro dolor. El silencio llena la habitación y María baja la cabeza sintiendo el peso de su soledad. Pero en ese silencio, una voz suave, casi imperceptible, comienza a hablar a su corazón. María, mi hija, amada, estoy aquí, dice Dios. Mi silencio no es indiferencia, sino una invitación a confiar más profundamente en mí. No estás sola. Yo veo cada lágrima que has derramado, y mi amor por tu hermano es mayor de lo que puedes imaginar. Como dice mi palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. Estoy obrando en su vida, aunque no lo veas ahora. Mi silencio es un tiempo para que tu fe crezca, para que aprendas a descansar en mi amor soberano. María escucha estas palabras en su interior y aunque no son audibles, siente una paz que comienza a llenar su corazón. Pero, Señor, ¿cómo puedo seguir orando cuando no veo cambios? Pregunta con un hilo de esperanza en su voz. Dios responde: Hija, la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu corazón. Cuando oras te unes a mi voluntad, y el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Sigue orando, no porque yo necesite tus palabras, sino porque tú necesitas mi presencia. En el silencio de la oración, estoy moldeando tu paciencia, tu amor y tu fe, preparándote para ver mi obra en el tiempo perfecto. María respira profundamente y por primera vez en semanas siente que no está sola. Gracias, Señor, por recordarme que estás aquí, susurra. Ayúdame a confiar en tu silencio, a orar con fe, incluso cuando no veo respuestas. En ese momento, María recuerda las palabras de Jesús: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Aunque el silencio de Dios persiste, ella decide seguir orando, confiando en que cada oración es escuchada y que Dios está obrando. Este diálogo imaginario refleja una verdad profunda. El silencio de Dios en la oración no es un rechazo, sino una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. La oración no es solo un medio para presentar nuestras peticiones, es un espacio donde encontramos a Dios, donde aprendemos a alinear nuestro corazón con el suyo. En el silencio, Dios nos enseña a esperar con fe, a depender de su Espíritu y a encontrar consuelo en su presencia, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. La vida de Jesús nos muestra este principio. Antes de su crucifixión, Jesús oró en el huerto de Getsemaní
pidiendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento, Dios no respondió con palabras audibles, pero envió un ángel para fortalecer a Jesús. Lucas 22:43. El silencio de Dios no fue abandono. Fue un tiempo para que Jesús se sometiera completamente a la voluntad del Padre, preparándose para la obra redentora de la cruz. En nuestra vida diaria, podemos aprender a orar en el silencio de Dios con un corazón abierto, si enfrentas un silencio prolongado en tu vida. De oración, tal vez por una necesidad urgente o un anhelo profundo. No te desanimes. En lugar de ver el silencio como un obstáculo, considéralo una invitación a un diálogo más profundo con Dios. Comienza tus oraciones con adoración, alabando a Dios por quien es, no solo por lo que hace. Por ejemplo, ora: Señor, sé que eres bueno y fiel, incluso cuando no entiendo tus caminos. Luego, presenta tus peticiones con fe. Pero termina con un tiempo de silencio, escuchando lo que Dios pueda decirte a través de su Espíritu. Lleva un diario de oración, anotando tus clamores y las formas en que sientes la presencia de Dios, incluso en su silencio. Además, busca la intercesión de otros. Comparte tu carga con un grupo de oración, permitiendo que la comunidad de fe te sostenga mientras esperas. Como dice el apóstol Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. El silencio de Dios en la oración es un tiempo para crecer en fe, para aprender a descansar en su amor y para prepararnos para las respuestas que Él dará en su tiempo perfecto. ¿Cómo puedes transformar el silencio de Dios en un espacio de diálogo con Él? ¿Qué pasos puedes tomar para orar con fe, incluso cuando no escuchas su voz? Que el silencio de Dios en tu vida de oración sea un recordatorio de su amor, un tiempo para acercarte más a Él, confiando en que Él está obrando para tu bien. El silencio de Dios no es. Su ausencia es su forma de prepararte para lo que viene. A lo largo de este viaje espiritual hemos explorado cómo el silencio de Dios, aunque a veces doloroso o desconcertante, es un tiempo de formación, un espacio sagrado donde Él obra en nuestro corazón, preparándonos para sus propósitos eternos. Hemos visto cómo el silencio nos enseña a confiar, a escuchar, a perseverar, a depender del Espíritu Santo, a crecer espiritualmente y a orar con fe. Pero el silencio de Dios no es el final de la historia, es solo el preludio de su recompensa. Cuando confiamos en Él, a través del silencio, descubrimos que su respuesta cuando llega es más gloriosa de lo que jamás imaginamos. Como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El silencio de Dios es un puente hacia las bendiciones que Él ha reservado para nosotros. Piensa en José, quien después de años de esclavitud y prisión, fue elevado a gobernador de Egipto. Génesis 41, 41, 43. Su silencio no fue en vano. Dios lo usó para salvar a su familia y a naciones enteras del hambre. O recuerda a Job, quien después de perderlo todo y clamar en angustia, recibió el doble de lo que había tenido nuevos hijos. Riquezas abundantes y una vida larga para ver la bondad de Dios. Job 42, 10, 16. Incluso los discípulos que enfrentaron el silencio de Dios durante la crucifixión de Jesús fueron testigos de la resurrección y el poder de Pentecostés, donde el Espíritu Santo los llenó para cambiar el mundo. Hechos 2, 1, 4. En cada una de estas historias, el silencio de Dios precedió una recompensa que glorificó su nombre y bendijo a su pueblo. Estas historias nos recuerdan que el silencio de Dios siempre tiene un propósito, y al final de ese silencio encontramos su fidelidad. El apóstol Pablo, quien también enfrentó muchas pruebas, nos asegura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. 2 Corintios 4, 17. El silencio de Dios es temporal, pero su recompensa es eterna. La recompensa tras el silencio de Dios no siempre se manifiesta en bendiciones materiales, como en el caso de José o Job. A veces la recompensa más grande es un corazón transformado, una fe fortalecida o una relación más profunda con Dios. Piensa en la mujer cananea, cuya perseverancia en el silencio de Jesús resultó en la sanación de su hija y en un reconocimiento de su gran fe. Mateo 15, 28. O en Habacuc, quien aprendió a adorar a Dios en medio de la incertidumbre, declarando: me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 18. Para ellos la recompensa no fue sólo la respuesta a sus oraciones, sino el crecimiento espiritual que experimentaron al confiar en Dios durante el silencio. En nuestra vida, el silencio de Dios puede producir frutos similares, una paciencia que nos hace más compasivos, una fe que nos sostiene en futuras tormentas, o una intimidad con Dios que nos llena de gozo. Estas recompensas espirituales son tesoros que nadie puede quitarnos, preparando nuestro corazón para la vida eterna con Él. Hoy te invito a mirar el silencio de Dios con nuevos ojos. Si estás en una temporada de silencio, esperando una respuesta, enfrentando un dolor o buscando dirección, no te desanimes. Recuerda que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves.
Su silencio es un lienzo donde Él pinta su obra maestra. Y cuando el tiempo sea perfecto, verás los colores vibrantes de su plan. Mientras esperas, sigue confiando, sigue orando, sigue adorando. Como Jesús prometió, bienaventurados los que no han visto y han creído. Juan 20:29. Tu fe en el silencio es un acto de adoración que agrada a Dios, y Él no dejará esa fe sin recompensa. Tal vez la respuesta que esperas llegue en forma de un milagro visible, una sanidad, una puerta abierta, una relación restaurada. O tal vez la recompensa sea una paz que sobrepasa el entendimiento, un carácter moldeado por la paciencia, o una visión más clara de quién es Dios. Sea cual sea la forma, puedes estar seguro de que Dios cumplirá su promesa. Yo recompensaré a los que me buscan con un corazón sincero. Hebreos 11:6. Levántate hoy con esperanza, sabiendo que el silencio de Dios no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Escribe tus oraciones, canta alabanzas y comparte tu fe con otros, porque tu historia de espera será un testimonio que inspire a muchos. Abraza el silencio como un tiempo de preparación, confiando en que Dios está escribiendo un capítulo glorioso en tu vida. Que cada momento de silencio te recuerde su amor eterno, su poder soberano y su promesa de estar contigo. Di siempre: el silencio de Dios es solo una pausa. La recompensa que viene será un cántico de victoria que resonará por la eternidad.